Hola, bienvenidas, bienvenidos a Con Voz Propia, el primer programa de la televisión abierta que se ocupa de la agenda de género. Y hoy lo haremos de una manera bastante particular, porque vamos a estar analizando cómo desde el Congreso de la Nación se ha ido trabajando en los últimos años con aquellas cuestiones que están relacionadas con el género, pero por sobre todas las cosas, cuáles son las leyes que lograron aprobarse en estos últimos años y qué falta todavía de camino en esta Argentina. Y además, en nuestro Es Bueno Saberlo de cada martes, estará Camila Haddad contándonos puertas adentro los premios Raquel Lieberman. Se los vamos a presentar en un ratito. Antes, noticias. Santafesinas replican performance contra la violencia. Centenares de mujeres agrupadas en la Mesa Ni Una Menos Santa Fe y otras organizaciones marcharon y replicaron en la Plaza 25 de Mayo la performance que realizó el colectivo chileno Las Tesis. La protesta, que se volvió viral a través de una canción llamada Un violador en camino, ya es todo un himno feminista para denunciar la violencia de género. Tanto la marcha como la performance tuvieron como objetivo adherir al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género y para mantener la lucha por la erradicación de la violencia física, laboral, psicológica y sexual. La performance, que consiste en cantar y bailar la canción, fue realizada por primera vez en Valparaíso, Chile, y se volvió viral, por lo que se llevó a cabo además en Santiago de Chile, Bogotá, Madrid, Barcelona, París y Sydney. Y agregamos que hoy, a esta hora, mientras nosotros estamos empezando el programa, también se sumó la provincia de Salta, que está llevando adelante la misma performance. Renombran estación de subte en honor a víctima de trata. La estación de subte Callao de la línea D pasará a llamarse también Raquel Lieberman, en homenaje a la joven polaca que llegó a la Argentina como inmigrante y se convirtió en un símbolo de la lucha contra la trata. La decisión fue convertida en ley por la legislatura porteña. Lieberman, a quien llamaban la polaca, fue víctima de una red de trata en Argentina y en 1929 denunció a sus explotadores. Esa actitud permitió desbaratar por primera vez en el país una red de proxenetas con ramificaciones internacionales. La figura de Lieberman fue traída al presente por la ficción Argentina, Tierra de Amor y Venganza, en el personaje que interpreta Eugenia China Suárez. Allí se retrata la explotación sexual a la que fueron sometidas inmigrantes que arribaban al país durante las primeras décadas del siglo XX. Joven quemada en Quilmes acusó a su expareja. Gina Sertoma, de 20 años, incriminó en el inicio del juicio oral a su exnovio por haber intentado asesinarla en enero de 2017 al prenderla fuego en su casa de Quilmes. Además, aseguró que sufrió violencia de género y que en varias oportunidades el acusado le dijo que la iba a matar. La mujer, que sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo, acusó a Ezequiel Farina, de 24 años, de haberla rociado con alcohol y prenderla fuego. Se le imputa el delito de tentativa de homicidio agravada por violencia de género y por el propósito de causar sufrimiento a la víctima. Sertoma, con quemaduras en el 60% del cuerpo, tuvo que ser sometida a tratamiento médico por más de 4 meses. La feminista Rapinoe se quedó con el Balón de Oro. A los 34 años, la estadounidense Megan Rapinoe fue la ganadora del Balón de Oro femenino 5 meses después de haber sido elegida la mejor futbolista y goleadora del Mundial 2019. No solo se destaca en la cancha por su personalidad, se convirtió además en una figura por la lucha feminista y de los derechos de las personas LGBT. Además, es un ícono de la oposición al presidente norteamericano Donald Trump. Para Rapinoe, el Mundial fue un espacio de expresión ideal. Sería irresponsable no utilizar esta plataforma internacional para intentar hacer que las cosas cambien, justificaba ante los medios, sin perder la oportunidad de cuestionar al presidente de su país. Rapinoe fue una de las primeras jugadoras conocidas en contar que es gay en 2012, justo antes de ganar el oro olímpico en Londres, y debe su vocación a su hermano mayor, Brian, quien lucha contra las drogas, una batalla con la que también se solidariza. Lanzan guía para garantizar el derecho a la identidad. Con el apoyo de UNICEF, Argentina, ONU-SIDA y la FA-LGBT, se presentará la primera guía sobre infancias y adolescencias trans y de género variable, que además reúne la experiencia de un servicio inédito en América Latina, ofrecido por el gobierno de Santa Fe, acompañado a más de 140 niños, niñas y sus familias. La publicación de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual del gobierno de Santa Fe brinda herramientas para que los equipos educativos, de salud y protección social puedan garantizar la plena vigencia del derecho a la identidad de género
del que todas las infancias y adolescencias gozan en el marco de la Convención de los Derechos del Niño. Según el subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de Santa Fe, Esteban Paulón, de la población trans santafesina, el 70% autopercibió su identidad de género entre los 0 y 12 años, pero solo el 12,3% pudo expresarlo en tiempo real. Esto determina infancias que se transitan con enorme angustia, exclusión y vulneración de derechos y que llevaron a casi la mitad de las personas entrevistadas a, al menos, un intento de suicidio. Y vamos a meternos de lleno en nuestro tema del día. Vamos a hablar de aquellas cuestiones que, tratadas puertas adentro del Congreso de la Nación y a partir del aporte no solamente de los propios diputados y senadores, sino también de muchas organizaciones civiles que llegan con sus propuestas hasta el Congreso y que empiezan a viabilizar derechos para las niñas, las adolescentes, las mujeres, para todas aquellas temáticas de género, permiten que empecemos a encontrarnos bajo el paraguas de una cantidad de derechos que antes no estaban en nuestro país. Vamos a presentarlo con este spot y nos vamos a una entrevista bien especial. No voy a poder ir. Tengo nena con fiebre. Los hijos son responsabilidad de las mamás. A ver, un chico fuerte que me ayude con esto. Las mujeres son débiles. Ma, ¿puedo salir? Van todos. Pregúntale a papá, dale. Las decisiones las toman los varones. Y es para el área de recepción. ¿Eso no es un laburo de mina? Hay trabajos de varón y trabajos de mujer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Y cuántas cosas como estas están definitivamente instaladas en nuestra vida cotidiana. Y es bueno empezar a cambiarlas. Y la legislación forma parte de que ese ejercicio se pueda llevar adelante bajo el paraguas de los derechos, como decíamos recién. Vamos a recibir a nuestra invitada. Le damos la bienvenida a la diputada Alejandra Martínez, es diputada de la Unión Cívica Radical y presidente de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vos, Lorena. Un gusto venir a visitarlos. Es la primera vez que vengo a este canal. Qué bueno. Y la verdad me pareció lindísimo lo Qué que bueno. recorrí, así que encantada. Qué bueno, es un placer de verdad tenerla aquí, Muchas porque gracias. además la idea es que podamos hacer una recorrida por aquellas cuestiones que durante estos últimos años estuvieron presentes y por sobre todas las cosas motorizadas desde la comisión que usted preside para poder brindar nuevos derechos con perspectiva de género, por supuesto. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde Bueno. arrancó cuando le tocó presidir esta comisión? Bueno, lo primero que me parecía que había que determinar era cuál era la línea de trabajo. Y en ese sentido, creo que lo que ha primado y ha habido en principio como un acuerdo tácito fue el de trabajar de forma multipartidaria. Los temas de mujeres y de infancia son transversales, lógicamente, y así había que abordarlos. Y por ese motivo no hubo ningún inconveniente para que mujeres, fundamentalmente porque somos mayoría las mujeres dentro de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, pudiéramos convenir en el tratamiento de estos temas trascendentes, dejando absolutamente de lado todo lo relativo a lo sectorial. Claro. Ponernos de acuerdo, mujeres del radicalismo, del PRO, del Frente para la Victoria, de la izquierda y de otros partidos, y decir, aquí hay una cuestión que es fundamental, que es que nos dediquemos a la consecución de los derechos de mujeres y de infancia. Bien. Las diferencias las podemos afuera, plantear en claro. otro lugar y tienen que ver con otros temas fundamentales. Y recién usted planteaba una cuestión que no deja de ser significativa. La mayor parte de quienes integran esta comisión son mujeres. Así es. Hay hombres también, algunos, aunque sean menos. ¿Cuál Sí. es la perspectiva de ellos respecto de los temas y de las temáticas que ustedes empezaron a debatir y sobre las cuales también tenían que discutir y Sí. opinar, obviamente? A veces coinciden, a veces hay disenso. La participación a lo mejor, o en la mayoría de los casos, no es tan fluida como quisiéramos, Ajá. pero en realidad primero viene una etapa en la que uno estudia los proyectos y posteriormente hay que buscar el consenso. Claro. Esa construcción implica
tener que hablar con diputadas y con diputados de otros bloques que están abocados a otras temáticas, de manera tal que necesitábamos avanzar en eso también, Claro. construir acuerdos, toda una experiencia, el trabajo articulado con las organizaciones de la sociedad civil, Absolutamente. con gente de diferentes instituciones, de la universidad. ¿Y cómo, si pudiéramos hacer una especie de pequeño listado de aquellas cosas centrales e importantes que se lograron aprobar en estos años? Bueno, por ejemplo, voy sin que sea un orden cronológico. La ley Micaela, que fue muy importante. Y yo quiero destacar al movimiento de mujeres de Argentina, el movimiento más revolucionario de los últimos tiempos, sin lugar a dudas. Sí. Un impacto enorme. Y creo que nosotros quisimos estar a la altura de todo ese gran movimiento, seguir, por supuesto, la agenda política que iba definiéndose, y en ese sentido Micaela es una expresión justamente, así que bueno, una ley que implica la capacitación de todos los agentes del Estado en todos los poderes, en los 3 poderes del Estado y en todos los niveles. Lo que nosotros pensamos que no solamente iba a ser una ley nacional y que se está alcanzando porque cada vez son más las provincias que se suman. Claro. Capacitar e introducir la perspectiva de género en todos esos ámbitos resulta elemental. ¿Y qué reporte tienen de la recepción que ha tenido la ley Micaela en diferentes ámbitos? Muy buena, porque yo creo que hay vocación de la gente. Primero puede haber, creo que poca resistencia, pero sí hay despierta inquietud, es algo nuevo para mucha gente que no ha estado jamás, a lo mejor que se dedican totalmente a otras tareas. Ha sido muy grato compartir con la gente del propio Congreso de la Nación, de ambas cámaras, sentado el personal de servicio, de otras tareas que habitualmente no están con las cuestiones legislativas, y sin embargo mirar con atención, escuchar con atención y formar parte de todo ese proceso de enseñanza y aprendizaje también. Avanzamos un poquito más con otras leyes. Nombrado a la ley Brisa. Micaela. Vamos. Ley Brisa es la reparación económica para los hijos y las hijas de las víctimas de femicidio. Este también ha sido un gran paso. La ley lleva el nombre de Brisa, porque justamente esta nena fue la que se quedó sin su mamá y tenía que ser criada por una tía, y la tía decía, ¿cómo hago? De pronto pasa esta tragedia de perder a su hermana, víctima de un brutal asesinato, el padre de la nena preso, y ella y su hermanito sin ningún tipo de posibilidades, o para ella, para la tía, es decir, le quiero dar todo mi afecto, la contención, pero económicamente, no puedo, ¿cómo hago? Claro, no lo puedo abordar, no puedo... Por supuesto, en esto el Estado debía estar presente. Se había aprobado ya en Capital y no podíamos todavía encontrar el consenso para hacerlo también para todo el país. Lo logramos, la ley Brisa es una realidad, esto le da la posibilidad de esa reparación, que al menos es en esa parte, que Diputada, es económica. costó mucho la conformación de la comisión para trabajar centralmente en estos temas, y cómo fue trabajar en el Congreso cuando ya se llega al recinto, ¿no? Ustedes debatían en comisión esos proyectos, lograban tener ya la posibilidad con un dictamen firmado de ir al recinto, y había que empezar a discutir con el resto de sus pares. ¿Cómo han sido estas instancias? En general las discusiones son anteriores. Son los detalles los que se discuten en el recinto. Lo que suele pasar es que cuando vamos con una ley al recinto, por lo general... es porque está acordada, porque hemos podido conversar con todos los bloques, porque hay consenso, y entonces, salvo algunas pequeñas cuestiones que son modificadas allí en el recinto, lo que se procura es que por una cuestión inclusive de prolijidad y demás, uno pueda tener ya una norma consensuada. Y eso es lo que ha pasado en la mayoría de los casos, salvo excepciones como lo que ha tenido que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, que fue la discusión sobre uno el de aborto. los debates más robustos que ha tenido el Congreso de la Nación. Definitivamente. Hemos llevado más de 2 meses de discusiones, más de 700 especialistas,
pasaron. Sí, creo que desde la ley de matrimonio igualitario después no hubo otra llegó- discusión no de hubo esta otra discusión. dimensión. Sí, Fue exactamente. muy importante, Sí. fue trascendente. Se escucharon todas las voces. Lo único que lamento es que a pesar de no haber conseguido el número, de hecho tuvimos media sanción en la Cámara de Así Diputados, es. no se pudo avanzar en el Senado. No obstante eso, había un acuerdo en el que aún los que estaban en contra de la interrupción voluntaria del embarazo Sí. decían, no es este el camino. Claro. El camino es la educación sexual integral. Legislemos, de todas maneras, trabajemos en En función lo de la de educación sexual mejorar. integral. Pero no pudimos conseguir. Avanzamos con el dictamen, quisimos llevar el tema, es decir, lo llevamos al recinto, pero no hubo consenso para que fuera abordado. Y es una lástima, Claro. porque estamos ante un problema realmente muy complejo, que requiere que el Congreso de la Nación esté a la altura de la circunstancia. Entonces, esto es un ejemplo en donde no conseguimos acuerdo. Otro hecho particular se dio con la ley de paridad, en la que también se pretendió en algún momento evitar su tratamiento cuando fue pedido fuera de lo que estaba establecido en el orden Sí. del ¿Y día. por qué se intentó evitar? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuáles Bueno, eran las cuestiones porque- puntuales por las que no se quería Porque debatir la paridad de género? Muchos diputados, algunas diputadas también no estaban de acuerdo. Siempre está esta cuestión de la meritocracia que se exige para las mujeres, que hagan demostraciones de capacidad, de cualidades, de sus condiciones, pero no es un requisito que se establezca para los varones. Exactamente. Esto es bastante injusto, de manera tal que allí tuvimos también primero un inconveniente. Emilio Monzó, el presidente de la Sí. Cámara, jugó un rol central, Ajá. porque cuando el pedido y nos pusimos, recuerdo, de pie, comenzamos a aplaudir y a decir, Claro. queremos que se trate, es este el momento. Y él tomó la palabra, dijo, a pesar de que hubo diputados que dijeron que vuelva a comisión, que vuelva a ser estudiado. Y él dijo, muchachos, diputados, las cartas están echadas. Es el momento. Votemos. Ujú. Y bueno, y se sancionó entonces. ¿No? Así que fue un buen momento. Pero también avanzamos sobre otras leyes, la quita de la responsabilidad parental. Así Esto es. ha sido un gran avance. ¿Qué es la quita de la responsabilidad parental? La responsabilidad parental es lo que antes era la patria potestad. La patria potestad, exacto. Es decir, ¿para qué se ejerce la responsabilidad parental? Para brindarle a un niño o una niña las condiciones para su desarrollo integral. ¿Cómo puede un asesino brindar esas condiciones? Claro. Es ilógico y de sentido común. Cualquier persona rápidamente diría, no tiene esas condiciones para hacerlo. Sin embargo, un ejemplo de esta situación Sí. es el caso de Rosana Galeano, exactamente, que ahora además acaba de morir la otra persona responsable del asesinato y que estaban detenidos. Por lo tanto, ahora esos niños podrán efectivamente a lo mejor ir a un hogar donde realmente O encuentren... estar con su familia, o Sí, pero buscar fuera por la de familia la ampliada, historia, ¿no? buscar... Lo que no podía pasar es lo que efectivamente les Claro. ocurrió, que es estar al cuidado de el padre Sí. que había asesinado a su mamá. su Eso madre, es lo que no exactamente. podía ocurrir, Claro. sin embargo, estaba pasando. Y a Esa partir es de la otra ley, la quita de la responsabilidad parental en forma inmediata, en forma Y automática, esto es con la sentencia. solo para quienes están sentenciados y tienen una condena por asesinato. Con la sentencia o la suspensión con el procesamiento. Bien. Por eso digo, ha sido un gran avance. Violencia política sí. se ha convertido en ley. La encuesta del uso del tiempo, que Bien. es otra ley que tenía media sanción del Senado, iba a perder el estado Y parlamentario. se logró Conseguimos votar y se consiguió. convertirlo en ley. Diputada, estamos sobre el final de la entrevista y no quiero dejar de preguntarle cuáles son Sí. aquellas cosas que quedan en el tintero y que mirando hacia adelante serán centrales para lo que sea la conformación del próximo Congreso. Bueno, creo que una de esas cuestiones tiene que ver con la democratización de las tareas de cuidado. Esto me parece que sería un gran salto cualitativo. Bien. La posibilidad también en esa misma línea de la autonomía económica de las mujeres. Por eso creo que hay que avanzar. Me parece que todo lo relativo a la equidad salarial y también al tema de licencias está en carpeta. Conseguimos darle media sanción a un protocolo de prevención del abuso sexual infantil. Bien. Y este es un gran tema. Totalmente. Convertir a la espera al de que el abuso- Senado lo trate y Así lo es, apruebe. así Bien. es.
convertir al abuso sexual infantil, esto es un logro, en un delito de instancia pública. Bien. Ha sido un gran avance también. Hay una agenda que tiene que estar siempre en línea y en consonancia con los reclamos del movimiento de mujeres, y ahí es donde cobra sentido nuestra tarea. Muchísimas gracias por haber venido. Un gusto. Nos vamos nosotros a la pausa con Voz Propia, ya volvemos.